Como habíamos dicho, hemos invitado a la señora María Paz de la Puente porque ha publicado una novela llamada Como una palabra volada de la cien. Ella es una psicoanalista, es decir, que su oficio es escuchar a la gente que se presenta libremente a su consultorio, porque gente que tiene dificultades, que quiere mejorar su calidad de vida. Y de pronto nos escribe una novela que comienza en un consultorio de una psicoanalista en un barrio residencial de Lima, que recibe una llamada al timbre inesperada y descubre al cabo de poco que se trata de una señora afroperuana que quiere insistentemente hacer irrupción en su consultorio y ser tratada por esta psicoanalista. Estamos ante una polarización social y ante un oficio que está poco acostumbrado a verse asaltado de esa manera por una persona. Bueno, pero por alguna razón, esta psicoanalista que se llama Elena Portal, no sé si nos podrá dar una explicación de esos nombres, decide ceder y acomodar en su horario a esta señora para el día siguiente. Viene, pero la cosa es muy difícil y finalmente no regresa más. Y la psicoanalista descubre que así como esta persona que visita a María Angélica necesitaba de la psicoanalista, ahora es la psicoanalista que necesita de ella sin comprender por qué. ¿Cómo llegó a esta idea? No sé si he descrito bien el inicio, ¿eh? Lo has descrito magníficamente, bueno, yo no hubiera podido hacerlo mejor. Bueno, ¿cómo llegaste a esa idea? ¿Sucede eso? ¿Que un psicoanalista siente que puede recibir de alguien que quiere ser paciente más de lo que puede darle? Bueno, por supuesto que sucede eso. En un intercambio psicoanalítico, un psicoanalista recibe muchísimo de su paciente, aprende muchísimo y el solo hecho de sentir que uno puede ayudar a alguien ya es recibir un montón, ¿no? Muchísimo. Ahora, acá se trata de una curiosidad creciente, que se vuelve intensa y que lleva a esta psicoanalista, digamos, sanisidrina, que es la apariencia que da el consultorio, tal y como lo describe usted, a ir a una plaza de los Barrios Altos y a buscar a alguien que pudiera conocer a esta señora, terminar en Tambo de Mora, Chincha, implicada en una serie de vínculos ahí, cae con la hermana. ¿Y qué es lo que averigua sobre María Angélica? Mira, tal como tú lo cuentas, parece algo un poco enloquecido, ¿no? Una cosa que no puede suceder en la realidad. Pero yo pienso que en la realidad suceden cosas tan inverosímiles. Tú lo ves todos los días, Fernando, en cada entrevista que tienes y en cada situación. La realidad es mucho más inverosímil que una novela de ficción. Y esto que ocurre en el consultorio de esta psicoanalista, que recibe inesperadamente a una paciente o a una persona a la cual no esperaba y de repente se siente como llamada de alguna manera, ya sea a ayudarla o a ser ayudada por ella. No se sabe bien, tal como tú lo has escrito. ¿Quién ayuda a quién? ¿No es verdad? ¿Quién busca a quién al final? Porque la doctora Elena va a buscar a esta paciente que nunca más regresa. La va a buscar obsesivamente. No concibe la paz, no concibe la tranquilidad hasta que no logra buscar y buscar los medios para llegar a ella. Ahora, ¿no? En famoso capítulo 19, porque se ha vuelto famoso, entre tanto se ha hablado de él, incluso en una sesión de la Sociedad Psicoanalítica en la que usted ha explicado sus opiniones sobre la ficción en el mundo de los psicoanalistas. Usted dice ahí, me había perdido, habla la señora psicoanalista, ¿no? Elena. La doctora Elena. Había perdido el rumbo con el que empecé a explorar en la vida de María Angélica. Y también me había extraviado en mi propio laberinto. Sí, eso le ocurrió a la doctora Portal. La doctora Portal era una psicoanalista que trabajaba en su consultorio y tenía una familia aparentemente bien constituida. Y al buscar y encontrar a María Angélica, o buscar encontrarla, porque en realidad nunca la encuentra, y es un no revele todo, guarda algunos secretos, como en la vida, ¿eh? Como en la vida, sí, sí. Es verdad. No hay que spoilear, dicen sí, ahora. Sí. Bueno, en ese camino, la idea inicial
era buscar a María Angélica. Pero en el camino de buscarla, la doctora Elena va sintiendo transformaciones en su vida, va viviendo transformaciones en su vida y va buscando, empieza a darse cuenta cuánto su identidad, su ser profundo necesitaba un cambio. Cosa Ahora, que, lo de lo cual es que sí. el atractivo que esta mujer ejerce sobre la psicoanalista, es cierto que tiene una situación conyugal bastante penosa, ¿no? Sí. Es un matrimonio muy bien descrito, pero en el horror conyugal más extremo, es cierto. Pero lo que va a descubrir es que esta señora ha tenido una vida criminal y que incluso ha tenido una relación amorosa con el célebre criminal de los años 50, asesinado en el 62, Tatán, que hasta el momento se le recuerda como una figura. Usted consulta en Fernando Ampuero, las notas periodísticas de la época, las intervenciones de su abogado, el aprista Carlos Enrique Melgar. Nos interesa en todo eso para reconstruir un personaje real de nuestra historia criminal. Claro, yo iba en pos de un personaje real. Inicialmente iba en pos de un personaje real, pero cuando yo empecé a investigar a Larrayo, empecé a leer a través de un investigador privado que me trajo los recortes de la crónica de los momentos en los que detuvieron a Larrayo cuando ella ingresaba a los lugares, a las residencias durante la noche y se llevaba pequeñas joyas, qué sé yo, y luego la llevaban a la cárcel. Pero esta mujer, que tenía la cualidad de tener unos huesos delgadísimos y una agilidad felina, lograba deslizarse de todas las cárceles en las que era encerrada y se convirtió en un mito urbano, ¿no? Y yo, que aún no la conocía a través de los recortes del periódico. Entonces fui imaginándola, yo, la autora, Sí. fui imaginándola, pero a la narradora... Y se sintió atraída por ella, por su expresión, por sus ojos, ¿no? En un momento dado, Muy atraída por ella, muy atraída por ella. incluso llega a decir que se volvió delincuente por deseo de amor, lo cual me ha hecho pensar en lo que nos ha dicho el penalista Lamas Pucho hace unos minutos, ¿eh? Bueno, esa fue mi interpretación, esa fue la ficción. Porque yo decidí en determinado momento que iba a dedicarme a escribir una novela que inicialmente iba a ser real, pero decidí escribir una novela de ficción porque este personaje entró en mi interior de una manera tan increíble, entró en un diálogo interior conmigo, que ocupó varios años de mi mente. He soñado con ella muchas veces. Se ha convertido en una interlocutora durante algunos años, antes de que yo me decidiera durante la pandemia a escribir. Sí. No, adelante. Y bueno, ya me perdí, sí. No, estaba explicándonos por qué se sintió atraída por ella, porque efectivamente usted había pensado inicialmente hacer un trabajo académico, un trabajo de estudio de caso. Exacto. Y osciló de pronto en un momento dado a hacer una ficción, es decir, a penetrarla más con la imaginación y la emoción que con el análisis, ¿no? Claro. Bueno, estaba dentro de lo más racional y consciente el hecho de que fuera afroperuana, delincuente y de los años 50. Esa confluencia me parecía interesantísima. Eso dentro de lo más racional que me atraía. Pero lo que realmente, de lo emocional, lo que me atrajo en el fondo, como se dice, fue esa desfachatez con la que se dirigía en los reportajes que le hicieron en la época y que en los recortes del periódico, esa desfachatez, ese desparpajo, ese atrevimiento para ella estar sola ahí, sentada, estaba metiendo en la cárcel y decir, yo de aquí voy a salir, espérenme nomás. ¿Y cómo se explica, cambiando de género y hablando de Tatán, que era el gran personaje criminal de los años 50 y principios de los 60, que incluso a su entierro haya habido una cantidad de gente, entre las cuales muchas de sus antiguas parejas? ¿Cómo
explica ese atractivo ejercido por ese criminal sobre tantas mujeres? Mira, en realidad, bueno, ahorita voy a lo tuyo, pero no hubo una relación amorosa en realidad entre Larrayo y Tatán. Larrayo es un mito urbano que todos nos hemos creído y que yo tomo en la novela. Sí. ¿no? Y bueno, Sí, que a los 15 años cae en esta red. Y que me lo aprovecho, digamos, sí. el evento. Pero en la realidad, Tatán y Larrayo no fueron amantes. Larrayo fue más bien una especie de aprendiz y Tatán desconfiaba un poco de ella, la consideraba un poco bruja. No confiaba mucho en ella, ¿no? Ahora, el atractivo de Tatán, desde muy joven, es que, tenía una ascendencia francesa que le daba cierto auro. Dulanto, ¿no? Dulanto, sí, que le daba cierta aura. Tenía además un diente de diamante, no era de oro, era un diente de diamante para favorecer la sonrisa. Y era muy fresco y muy galán, muy buen mozo. Ahora, a la vez que usted entra en este mundo popular, en este mundo de los bajos fondos, muy asociado con algunos barrios antiguos de Lima, lo que sucede con el personaje de su novela, Elena Portal, es que se enamora del escribir y se vuelve escritora, por profundizar en su búsqueda sobre qué me atrae de esta mujer. En efecto, la doctora Elena Portal en eso se parece a mí, ¿no? Porque hay algunos aspectos de la doctora Elena Portal que tienen que ver conmigo, como todos en realidad, pero algunos más evidentes, porque yo también empiezo a escribir, así como la doctora Portal empieza a escribir, cuando se encuentra con María Angélica y necesita escribir. Empieza haciendo entrevistas a personas para lograr ubicarla, y mientras hace las entrevistas y consigna lo que ha encontrado, empieza a darse cuenta que necesita escribir y que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo transformarse en una escritora. ¿Qué es lo que cree usted que atrae de su novela? Por las reuniones a las que ha asistido, una en la librería Book Vivant, ha habido la otra sesión en la Sociedad Psicoanálisis, etc. ¿Qué es lo que atrae más, según su percepción? Bueno, según mi percepción o lo que he recibido de los demás, sí, digamos, ¿no? Porque la verdad es que yo no sabía si mi novela iba a gustar, más bien me sentía muy insegura respecto a lo que había producido. Pero lo que me han transmitido es que hay una emoción y una sensualidad muy atractiva en la novela y que se siente muy real, muy verídica. Se siente que hay un alma. Bueno. Hay un alma que está puesta ahí y que está vivida y plenamente sentida. Le tomó 15 años hacerle en buena cuenta desde que comenzó a interesarse en el personaje. O sea, me interesé en el personaje en un momento y escribí una escena. Ya. Una escena. Y años después lo tomó a causa de la pandemia. Y la dejé, y 15 años después, ya casi en la pandemia, lo retomo. Pero no escribí nada en el intermedio. María Paz de la Puente, en todo caso le puedo decir que a mí me ha encantado y me ha mantenido en aliento suspendido, porque quería ir hasta el final y saber, y efectivamente lo que uno descubre al final es intenso y fuerte, y hay muchos pasajes de gran tristeza, de la misma manera que hay aventuras amorosas en los hoteles del centro de Lima, que significan lo contrario. Felicitaciones por su novela, me alegro que sea una novela que haya tenido tantos lectores y que haya sido motivo de discusión en la Sociedad Psicoanalítica del Perú, del cual usted es miembro. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches y muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Fernando, por haberme invitado. A ti, María Paz, muchas gracias. Por mi parte, les agradezco por su sintonía. No voy a poder estar con ustedes durante las 2 semanas que vienen, voy a tomarme vacaciones, lo cual en mi caso significa disfrutar
de la dulzura familiar que podría ser con mis hijos y nietos que desdichadamente no viven en nuestro país. Pero no perderé contacto, naturalmente, con el Perú y estaré en 2 semanas con ustedes, si así lo quieren, a las 8 de la noche para presentar las cosas como son. Entre tanto, que pasen ustedes también días felices en la medida de lo posible. Buenas noches.